Leyéndolo nuevamente, nos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham estaban basadas en este unigénito, en este único hijo llamado Isaac. Todas esas promesas que Dios le había hecho a Abraham, imagínense, estaban basadas en este hijo. Y ahora, por fe, hermanos, Abraham hizo lo que hizo, ¿verdad? Fue ofrecerlo en obediencia al Señor. Ahora, hermanos, quiero hablar en esta tarde sobre la prueba de la fe. La fe, para determinar qué es fe, tiene que pasar por una prueba. Tiene que ser probada para ver si aquello es fe. Por la fe ofreció Abraham a Isaac, y ofrecía al unigénito, ofrecía al único. Imagínense, hermano, Abraham y Sara habían llegado a edad avanzada, y ellos, pues, la mayor satisfacción para ellos era poder tener o concebir un hijo, un descendiente. Hermanos, esa era la mayor satisfacción, el mayor logro de ellos, y lo clamaron por mucho tiempo. Y allá, cuando Abraham ya era de edad muy avanzada, Dios llegó y le hizo una promesa, que en determinado tiempo Sara, su mujer, iba a dar a luz un hijo. Esto causó, hermanos, nerviosismo, y a la vez causó risa, gracia en la vida de Sara. Porque imagínense, si hay dificultades, ya comienzan ciertos problemitas a la edad de 40, 45 años para poder concebir, ¿cómo será concebir a los 90 años? ¿Verdad? Entonces, hermanos, ya Sara, cuando oyó esa noticia, que Dios le dijo a Abraham que Sara iba a concebir, Sara se puso a reír, y el Señor lo supo. Por eso le dijo: cuando tengas tu hijo, el nombre que va a llevar va a ser Isaac. ¿Por qué? Isaac significa risa, porque te has reído. Así es que, hermanos, el nombre también de este niño iba a ser muy significativo. Sara, cuando llamara a su hijo, cada vez que lo llamara, iba a estar recordando aquel momento cuando ella, ¿verdad?, se puso a reír, porque ella creyó que era imposible el poder concebir en la vejez. Pero lo que para Dios, para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén, amén, hermano. Así es que, hermanos, la fe, para determinar que es fe, tiene que ser probada. La fe no solamente es decir, y yo creo, sino que eso va a llegar un momento en que se tenga que accionar esa fe. Tiene que pasar un momento de prueba. La fe, hermanos, elevó a Abraham a la dignidad más alta, a una dignidad de tal manera que él fue llamado el creyente Abraham, porque le creyó a Dios. Dios también lo llamó su amigo. Las debilidades de Abraham fueron sepultadas por la gracia de Dios. Abraham, hermanos, como todo ser humano, sentía, hermanos, aquella sensación, aquella tristeza, aquel dolor, aquellas debilidades, pero las sepultó. Él dijo, se deshizo de ella por la fe en la promesa que Dios le había hecho. No es fácil una prueba de fe, pero es importante saber que aquel que nos ha hecho grandes promesas es fiel también para cumplirla. Amén. Es fiel, su fidelidad es grande. Hermanos, habían rogado mucho por un niño. Sara no podía tener hijos.
Pero como dijimos al principio, a los 90 años concibió aquel varoncito que lo llamó Isaac. Hermanos, este niño llegó a ser la adoración del hogar, llegó a ser la satisfacción más grande. Y hermanos, Abraham, imagínese, de 100 años jugando con aquel bebé. Ya puede imaginarse, hermano, lo que significa un niño en el hogar. Antes quizás, hermanos, él miraba a los hijos de sus criados, miraba, hermanos, cómo crecían los hijos dentro del grupo de sus siervos, y él no tenía descendiente. Por eso, hermanos, cuando viene Isaac, es la alegría más grande para este hogar, así como lo es en cada hogar donde ya está la aparición de un bebé. ¿Verdad, hermana Petra? Amén. Amén. Es una alegría inmensa, es una satisfacción grande. Ya me imagino a Abraham, hermano. Mire, hermanos, a veces nosotros, yo en lo particular, juego con mis nietos, pero no los alcanzo. Ya no tengo el ritmo como para poder tener la energía, las carreras que ellos tienen. Entonces, hermanos, es un desafío. Ahora imagínese a Abraham de 100 años, hermano. Y aquel cipotillo, como le digo yo, Isaac, aquel niñito, ¿verdad? Ya corriendo y jugando, pero Abraham de todas maneras, que no podía allí, pero se deleitaba con su hijo. Y hermano, era la alegría, era la satisfacción. Era, hermanos, lo que le daba fuerza a Abraham, saber de dónde sacaba fuerza. Pero este hombre se rejuveneció, jugaba con este muchachito, hermanos, lo vio crecer, y para él era algo especial, porque era un hijo, hermanos, que lo habían deseado con todo su corazón. Y ahora que el niño está creciendo, Abraham le está enseñando en todo de la agricultura, de la ganadería, en cuanto a los negocios, en cuanto a todo, le estaba enseñando a su muchacho, su niño. Iba creciendo. Y allá cuando este muchacho va pasando la adolescencia, está entre esa transición, Dios le hace una petición inesperada. Dios, hermano, Abraham había experimentado ya esa relación con Dios, porque recordemos, hermanos, que antes de haber concebido Abraham a Isaac, ya Dios le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Le dio promesas, y Abraham salió creyéndole a Dios sin saber a dónde lo llevaba Dios, pero él creyó a la palabra de Dios. Abraham tenía ya una experiencia de fe en aquel que le hablaba, hermanos. Y así Abraham ya había escuchado la voz de Dios, ya tenía una experiencia en cuanto a la relación con Dios. Ahora, hermanos, ya esas promesas que Dios le había dado y que le había dicho: haré de tu simiente como las estrellas o como la arena del mar. Pero Abraham no tenía descendiente tampoco, pero solo tenía la promesa de Dios. Y hermanos, pero cuando llegó la fidelidad de Dios, le da al heredero, no hay duda que Abraham habrá dicho: qué fiel es Dios. Desde que salí de Ur de los Caldeos, me hizo esta promesa que iba a haber un descendiente, y haría de mi descendencia, la haría como la arena del mar. No hay duda de la fidelidad de Dios. Este Dios en que creo es fiel, porque en mi vejez me dio este muchacho. Pero allá como a la edad de 17 años, si queremos aproximar algo, Dios le hace una petición a Abraham: Abraham, heme aquí, Señor. Sé que tú eres fiel, sé que siempre estás pendiente y hay relación entre nosotros. Sí, Abraham, quiero que me des en sacrificio a tu hijo, tu único, el que amas, tu unigénito. Hermanos, esta es prueba de fe.
Ahora, ¿cómo se siente hermana Petra, hermano Peñate con su nueva bebé? ¿Se siente feliz? Imagínese a Abraham, el heredero, el descendiente, de donde se tenía que cumplir la palabra que dice: de tu simiente, de tu descendencia, del hijo que tengas, haré una gran multitud. Cuenta las estrellas y las puede contar, así será tu descendencia. Pero ahora que Dios le está pidiendo al heredero, de donde tiene que venir la descendencia, ¿qué cree que va a pensar Abraham? Bueno, aparte de eso, veamos el amor que Abraham tiene para con su hijo, al que ha visto crecer, al que todo su esfuerzo y todo su enfoque ha estado allí. Y ahora Dios le hace una petición muy extraña: entrégamelo. Esta es una prueba de fe. Esta es una prueba de amor. ¿Qué va a hacer Abraham? Y Abraham ama a su hijo. Lo ama tanto. Ustedes lo pueden percibir mediante la lectura de la palabra, que Abraham ama a su hijo. Si usted lee el libro de Génesis y cuando ve cómo nació Isaac y toda su trayectoria, usted va a sentir como padre de familia que Abraham ama a su muchacho, ama a su hijo. Hermano, cuando está su bebito allí, sobre todo cuando está cachetoncito, hermano, usted le agarra los cachetillos, no se encariña tanto, y que dan ganas de comérselo y todo, y le hace todas esas cositas, hermano, le roban el corazón. Y ver los gestos, y cuando va creciendo, cómo va saltando, y todo lo que hace, cómo corre, y este muchacho, uno está muy entusiasmado. Pero ahora que va a haber un desprendimiento, que Dios se lo pide, ¿cómo está el corazón de Abraham? Esta es una prueba de fe. Y hermanos, esto, Dios quizás no nos va a pedir un hijo a nosotros, pero nos va a pedir otras cosas. Ahora, ¿qué tanto estamos dispuestos a desprendernos de aquello por alcanzar algo que Dios nos está pidiendo? Tal vez no sea un hijo, pero hay muchas cosas en donde el hombre se ha enfocado, y para mostrar su amor a Dios tiene que desprenderse. Porque hermanos, aquí es importante, y este es el centro del asunto de lo que yo quiero hablar, hermano. Cuando nosotros amamos a Dios, para que verdaderamente comprendamos que debe haber amor a Dios, tenemos que desprendernos de cosas que estimamos como importantes, porque Dios es el más importante de todas las cosas. Todo puede desaparecer, pero Dios es eterno y Él nos quiere dar la eternidad, que vivamos con Él. Ahora notemos los pasos de su prueba de fe, la prueba de fe de Abraham. El llamamiento de Abraham fue personal, fue un llamamiento personal para una prueba de amor. Dios quería probar el amor de Abraham para con él. Quería probar qué tanto, si Abraham ama a Dios, tiene que haber una prueba de ese amor que dice Abraham que tiene para Dios. ¿Cómo se puede medir el amor? ¿Cómo puede medirse el amor que usted le tiene a Dios? Cuando Dios le pide algo, ¿qué tanto está dispuesto a desprenderse de eso porque ama a Dios? A veces no son nuestros hijos, pero hay otras cosas que han robado el corazón de los creyentes que dicen que aman a Dios. Y cuando Dios requiere de ellos, requiere que estén involucrados en sus actividades, allí no se quieren desprender de cosas que ellos han estimado importantes. Recuerde, el más importante en su vida es el Dios Todopoderoso. Y ese amor va a ser probado. Ese amor que usted tiene, para ver que realmente es amor, va a ser probado. ¿Qué tanto está dispuesto a desprenderse? Porque Dios le pide algo. Hermanos, hay cosas muy insignificantes,
donde es probado nuestro amor hacia el llamamiento de Dios. Pero muchas de las personas optamos por querer enfocarnos y seguir lo que nosotros estimamos como satisfactorio y bueno, aun cuando Dios nos está haciendo otro llamamiento. ¿Qué tanto estamos dispuestos a desprendernos nosotros para mostrar que nosotros amamos a Dios? Dios a veces quiere vernos involucrados en sus actividades, quiere que estemos de lleno amándole, pero nosotros muchas veces nos enfocamos en otras cosas y así damos a mostrar que no amamos completamente a Dios. Porque si amamos a Dios, Dios va a ser el primero en nuestras vidas. Dios va a ser la prioridad, va a ser el número uno en nuestra vida. Si hemos de decidir y Dios nos requiere en algo, vamos a obedecer a Dios, aun cuando tengamos que sacrificar otras cosas, porque Dios es el primero en nuestra vida. Para Abraham su hijo era lo máximo. Para Abraham su hijo que lo tuvo en la vejez era el premio más grande. Pero cuando Dios exige algo de Abraham, aunque le duele su hijo, yo amo a este hijo, pero te amo más a ti, Señor, porque tú eres fiel. Porque Abraham sabía que aún desde los muertos Dios lo podía levantar. ¿Por qué? Porque le había hecho promesas y Abraham creía en las promesas de Dios. Dios es fiel. En este tiempo necesitamos nosotros, hermanos, sacrificar cosas para amar abnegadamente a nuestro Dios. El amor a Dios se va, hermanos, a probar en nuestras decisiones para con Él. Es importante, hermanos, saber de que esta prueba de amor, el amor se mide mediante el sacrificio. Ahora, hermanos, ¿cuántas personas aquí han estado enamoradas? ¿Cuántos quizás cuando tuvieron su noviazgo y luego de ese noviazgo vino el matrimonio? ¿Cuántos de acá sintieron lo que es ese amor? Yo le aseguro que estas parejas, de tan enamoradas que estaban, que ellos sacrificaron muchas cosas. Quizás en nuestros países, no todos, estoy hablando de aquel tiempo, no todos tenían un vehículo para poder transportarse, pero yo le aseguro que estas personas se iban a pie, no se sabe cuánto caminaban. ¿Por qué? Porque tenían que sacrificar por verse con su amada. ¿Estaré mintiendo o solo yo sentí eso? ¿O solo yo caminé así? Hermanos míos, ¿qué es lo que usted hacía o lo que hubiera hecho o lo que puede hacer? Hermanos, por verse con su amada, usted tiene que sacrificar otras cosas, porque la prioridad suya es defender ese amor. Y ese amor requiere de un sacrificio, de pagar el precio. Y usted no entiende de nada si está lloviendo. Usted ve cómo compra un paraguas o cómo compra una capa, pero usted va a estar en la cita, porque ama entrañablemente a esa persona. Ahora, ¿qué tanto amamos a Dios para sacrificar cosas e involucrarnos en las cosas que Dios nos requiere? Cuando amamos a Dios, hermano, siempre que haya culto vamos a querer estar allí. Aleluya. Si amamos a Dios, yo voy a ser el primero que voy a estar allí. Si amo a Dios, voy a ser el primero en que voy a glorificar a Dios. Si amo a Dios, voy a hacer, hermano, las cosas que Dios quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, requiere de mi adoración. Dice el Señor que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que dice la palabra, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La prueba de amor, hermanos, eso requiere sacrificar algo. ¿Qué puede sacrificar usted? ¿Qué podemos sacrificar nosotros para dar muestra de ese amor a Dios? Se va a requerir, hermano, en algún momento que usted tenga algo apremiante,
tenga alguna actividad que hacer, o quizás vaya a suceder un evento, pero que Dios al mismo tiempo lo requiera en ese tiempo. ¿Cómo va a decidir usted? ¿En qué va a decidir? Usted tiene que evaluar que Dios es el primero en su vida. Y aun cuando tenga que sacrificar aquello, usted va a obedecer, hermano, el llamado de Dios, porque usted ama a Dios. Cuando se pierde el amor a Dios, hermano, toma el primer lugar otras cosas, toman el primer lugar otras actividades, y eso nos muestra que quizás no estamos tan capacitados para las exigencias que Dios quiere hacernos. Abraham, hermanos, estuvo dispuesto a sacrificar algo que significaba lo único, lo valioso en su vida. Hermanos, aquello con que él había soñado siempre. Y ahora imagínense, si Abraham tuvo a Isaac de 100 años, Abraham, cuando Dios le hace esa petición de que le entregue a su hijo, digamos, ya tenía como 117 años Abraham ya quizás estaba ya viviendo los últimos días, y le hacen esa petición. Si yo lo que me pregunto, hermanos, Abraham, ¿por qué no murió de un ataque al corazón ahí? ¿Sí? Yo creo que le falta algo a este micrófono, hermanos. Algo de monitor o algo acá. Hermanos, yo me he extrañado por qué Abraham no cayó ahí fulminado con semejante petición. Hermanos, pienso que Dios tenía el control de todo. Dios cuidó y guardó la vida de Abraham, pero que le hagan esa petición es para no comer esos días, es para enfermarse, es para que le dé un ataque de 117. Óigame, ¿cree usted que no es posible que le dé un ataque al corazón? Creo que es posible, pero lo aguantó, lo soportó, porque Dios sabía que tenía que ir a cumplir con este requerimiento de Dios. Cuando Abraham va con Isaac, el muchacho va todo inocente, porque los tratos eran de Dios con Abraham. El muchacho, él mismo va cargando la leña para el monte Moria, va cargando su leñita. El muchacho joven, ingenuo, no había tanta maldad como la que hay ahora, no había mucho nightclub en aquel entonces, no habían los antros. Ese muchacho era ingenuo, ese muchacho era sano. Y oiga, y algo sano le ha pedido Dios. Dios no quiere pedir sobras, no pide cualquier cosa. Pido lo que amas, lo que estás dispuesto a entregar tu vida por Él, dámelo. A usted Dios le dice, dame eso, porque yo requiero de tu servicio. Ay, espérate, Dios, que yo amo tanto eso que no estoy dispuesto a dejarlo. Pero ¿me amas? Entonces Abraham, hermanos, la decisión no fue fácil para Abraham. Fue una prueba de amor tremenda. Por eso Dios llamó a Abraham su amigo. Y hay cosas que no se le pueden confiar a nadie. Por ejemplo, a un compañero de trabajo usted no le puede confiar la cosa que le pudiera confiar a un amigo. Porque supuestamente el amigo es aquel en quien usted confía. Y Dios le llama a Abraham mi amigo, a quien yo le puedo confiar cosas que no le puedo confiar a otra persona. Este es mi amigo. Para que Dios le llame amigo a alguien es porque se lo ha ganado. Y se lo ha ganado no por cuello, se lo ha ganado por la prueba de fe, por la prueba de amor. Dios nos va a probar a nosotros. Y nosotros no vamos a decir yo soy hijo del rey, no, se va a echar de ver qué tanta obediencia o qué tanto, hermanos, nos apegamos a Dios. Así es que, hermanos, con Abraham su fe, su amor a Él fue probada. Para una prueba de fe también, una prueba de fe fue este llamamiento personal. La fe, hermanos, es la certeza de la existencia de Dios. Nosotros, hermanos, Abraham tenía que estar cierto, su fe
iba a ser probada también. En ese llamamiento, Dios estaba probando la fe de Abraham. ¿Qué tanto me cree Abraham a mí? No solamente que tanto me ama, sino que tanto me cree. Puede creer a los requerimientos o a los mandatos míos, Abraham. Si él tiene fe, él lo va a creer y va a atender al llamado. Ahora, hermanos, es importante. No sé, Abraham no ha de haber visto una silueta de Dios. No tuvo que ver un monumento de Dios o algo que le pasó por acá. Él oía la voz audible del Dios Todopoderoso. Y él sentía y él oía cuando Dios le hablaba. Ya había conocido la voz de Dios. Ahora nosotros, hermanos, en este tiempo, nosotros no vemos una imagen de Dios. Nosotros, para creer en Dios, hermanos, no necesitamos ver algo. A través de su palabra, por la fe en su palabra, nosotros creemos cuando Dios nos está hablando y qué quiere de nosotros. Entonces, partiendo de ello, la fe es la certeza, estar cierto de la existencia de Dios. Las maravillas que veo cuentan, hermanos, que todo eso ha sido creado por la mano poderosa de Dios. Cuando veo los pajarillos, una cosa tan perfecta es la mano de Dios obrando. Cuando miro las estrellas, cuando miro la luna, cuando miro el sol, el sistema planetario, cuando miro todo esto que tiene vida, la inteligencia del ser humano, digo, esto no es cosa de la casualidad, es la mano del Todopoderoso, de ese ser supremo que le llamamos Dios. Yo creo en eso y bajo esa fe yo me voy a mantener firme en que quien quiere mi adoración, quien pide mi entrega, es ese Dios Todopoderoso, y yo voy a creer en Él. Tomás dijo: yo no creeré si no viere, si no le viere la señal de los clavos en sus manos. Yo no creeré si no viere la señal en sus pies. No creeré si no veo la señal de la lanza en su costado. Y el Señor se manifestó y le dijo: bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Así era Abraham, no lo estaba viendo, pero creía en aquella voz que le daba los mandatos. Nosotros no le vemos, pero creemos en la existencia de Dios y creemos que Él es real, que su palabra me ha cambiado. La palabra de Él nos está cambiando constantemente. Ese Dios ha hecho cosas posibles en lo que creía imposible. Ha hecho de muchos de nosotros una diferencia, cosa que quizás nunca nos imaginamos, pero Dios lo cambió porque hay fe en el poder de Dios. Hermanos, es importante, aquí no solamente era prueba de amor, sino que era prueba de la fe de Abraham. Y Abraham confiaba, creía en el Dios Todopoderoso. Pero también, hermanos, ese llamamiento de Dios a Abraham fue para propósitos definidos, propósitos determinados. Confiar en que los propósitos de Dios siempre, hermanos, es nuestro deber. Confiar en que los propósitos de Dios siempre son para bien. Sí, aunque las cosas que Dios le había pedido a Abraham se miraban mal, debemos de pensar de que algo va a hacer Dios, que los propósitos de Dios siempre son para bien. Aunque miremos mal el panorama, pero cuando Dios habla, cuando Dios pide, cuando Dios, hermanos, requiere de nosotros, es porque tiene pensamientos de bien y no de mal. Los propósitos de Dios eran para bien. Abraham en el momento no preguntaba, no argumentaba, pero ¿por qué hace esto Dios? Él solo creía, él solo obedecía, y él no sabía que los propósitos del Señor se iban a cumplir. Hermanos, Abraham no argumentó. Abraham solo obedeció mediante la fe y mediante el amor que tenía a su Dios. No argumentó, pero era doloroso lo que sucedía.
pero no preguntó a Dios porque él sabe que quien promete es fiel y poderoso. Nosotros, hermanos, no deberíamos de preguntar, solamente obedecer a Dios, y lo demás Dios va a cumplir los propósitos de bien que tiene para con nosotros, y después nos vamos a quedar sorprendidos de cómo es la fidelidad del Señor. Hermanos, nosotros sabemos anticipadamente la historia, cómo culminó esto. El muchacho llevaba la leña, subieron al monte Moria. Y esto aquí yo realmente no sé cómo sucedió, si Abraham tenía las fuerzas para poder dominar a Isaac, para ponerlo en el altar. Porque el muchacho dice: Padre, aquí está el altar y aquí está la leña y ya estamos listos con el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Lo que le has prometido a Dios sacrificar, ¿dónde está? Y Abraham no le quiere revelar al muchacho que el sacrificio va a ser él. Y le dice: Dios se proveerá de cordero, hijo. Todavía no quiere declararle dónde está el cordero para el sacrificio. Siempre Abraham dando palabras proféticas y de confianza en Dios. Dios se proveerá de cordero. Y puso al muchacho. Iba a incrustar el cuchillo cuando la voz de Dios dice: Abraham, Abraham, detente y no le hagas daño al muchacho, porque yo sé que me amas. Conozco que me amas. No solo porque él había dicho te amo, Dios. No solo porque Dios había proferido una palabra, porque su amor había sido probado. Su fe había sido probada. Porque ahora sé que me amas, porque no me rehusaste a tu hijo, tu único. Sé que me amas. Algunos les he pedido requerimiento y no han obedecido porque aman otra cosa y no están dispuestos a dejar lo otro. Que si nosotros nos desprendiéramos de aquellas cosas y solamente obedeciéramos sin argumentar, hermanos, nuestras vidas alcanzarían un nivel más grande. Nuestras vidas, hermanos, serían enriquecidas espiritualmente. Para eso se tiene que sacrificar algo. Nuestra fe, nuestro amor a Dios tiene que pasar por el fuego del sacrificio, para que se pueda comprobar que nosotros amamos y confiamos en Dios. Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Se dice fácil, pero cuando somos puestos a prueba, nos vamos a dar cuenta si aquello nos ayuda para bien. Yo sé que todo ayuda para bien, pero estar en el problema es el momento donde muchos queremos renunciar, donde muchos quizás lo que hacen es renegar de Dios. Muchos de los que pasan por dificultades y creyentes en Cristo Jesús, lavados con la sangre del Cordero, hermanos, cuando les está sucediendo algo, empiezan a regar de muchas cosas, a ver los mensajes de dónde le vienen, pero dicen: desde el día que me hice evangélico solo problemas, mi vida es peor, siempre son los problemas y tras problemas, y yo no veo la mía, y siempre la queja. No pueden discernir que en medio de esa situación adversa Dios lo está permitiendo. Nuestra fe está siendo probada porque Dios nos quiere pasar a otro nivel. Dios nos quiere examinar, pasar a un nivel espiritual más alto. Pero cuando no pasamos esa prueba, es como que Dios dice: este está reprobando. Amén. Este no está dispuesto todavía. Entonces nosotros tenemos que pasar esa prueba de fe, en lugar de decir: ¿qué estaré pagando? ¿Por qué desde que soy evangélico cristiano pentecostal y de la iglesia evangélica latina, por qué es que me vienen estas cosas? En lugar diríamos: hermanos, Dios tiene algo en mente conmigo. Si están pasando estas cosas, porque más adelante Dios está preparando una bendición para mí. A los que aman a Dios, todas, no dice alguna, todas las cosas les ayudan a bien.
Aún lo que parece negativo, Dios lo va a transformar en bendición, porque todos los propósitos de Dios son fieles y verdaderos, hermanos. Fue un llamamiento, hermanos. El llamamiento de Dios a Abraham fue un llamamiento a un lugar de sacrificio y muerte. Llevaban al muchacho al monte Moria, al lugar del sacrificio. Ese llamamiento, hermano, fue a ese lugar de sacrificio y de muerte. Cuando venimos nosotros a Dios, tenemos que morir, hermano. Venimos a ese lugar cuando Dios nos hace el llamamiento. Venimos nosotros, decimos: ay, Dios me hizo un llamamiento y ahora soy salvo. Pero usted lo que ha venido es a un lugar de muerte y de sacrificio. Porque Pablo dijo: ya no vivo yo, más Cristo vive. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy, como dice, juntamente crucificado. Quiere decir, Pablo ya se daba por crucificado, por muerto. ¿Cuántos son salvos aquí? Levanten la mano los salvos en Cristo. Ustedes son muertos todo el tiempo. No con muertos espiritualmente, sino que ustedes, hermanos, ya son sacrificados. Yo todo el tiempo, dice Pablo, estoy no solamente para padecer persecuciones, sino para dar mi vida por el nombre del Señor Jesucristo. Todo el tiempo estoy muerto por causa del Evangelio. Hermanos, el llamamiento de Dios para Abraham era un llamamiento de sacrificio y muerte. Nosotros hemos venido a ese lugar de sacrificio. Morimos al pecado, pero vivimos para Cristo. Es un lugar de muerte, es un lugar de sacrificio, pero porque hemos muerto al pecado. Ya el pecado no tiene nada con nosotros. Ya nosotros lo rechazamos. ¿Cuántos lo rechazan? ¿O cuántos lo adoptan? Hemos muerto, ¿verdad?, al pecado, pero vivimos para Cristo. Pero hay quienes todavía quieren seguir jugando con el pecadito y le dicen: arrurro, niñito, y ahí lo están arrullando. Pero hermanos, hemos muerto al pecado y hemos vivido para Cristo. San Pablo dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nos ha dado vida juntamente con Cristo. Ahora, hermanos, fue un llamamiento de separación y consagración. Este llamamiento que Dios hizo a Abraham fue de separación y consagración. Tenían que ir al monte Moria, separarse de todo el bullicio, irse a ese lugar, hermanos, de consagración, de separación. Dios también nos hace un llamado a nosotros de esa separación del mundo y de esa consagración a Dios. Nosotros somos santos. Los santos no son los que están en un marco. Los santos somos nosotros, hermanos. Los santos somos, es válido, usted me dice San Jorge, está bien. Los santos son vivos. Cuando Pablo se dirige a las iglesias: bendiciones a todos los santos de la iglesia de Tesalónica, bendiciones a todos los santos de la iglesia en Corinto. Esos son los santos. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que nosotros somos santos. Ahora, hermanos, debemos de separarnos y consagrarnos al Señor. Ahora, hermanos, también este llamamiento de Abraham fue un llamamiento, hermanos, supremo. Fue un llamamiento de lo más grande que puede haber. Allí, hermanos, en ese llamamiento de Dios a Abraham, allá hay mucha enseñanza para ser aplicada en la iglesia de Jesucristo, en los santos de esta época. Son aplicables muchos de los principios de ese llamamiento que Dios le hizo a Abraham. Hermanos, pueden aplicarse a nuestras vidas. Fue un llamamiento, hermanos, como diríamos, lo máximo que Dios le hizo a Abraham. Y fue
un llamamiento en el cual Abraham no argumentó. Abraham dijo: heme aquí. Le hizo un requerimiento Dios, le hizo este llamamiento y Abraham dice: heme aquí. No argumentó. Este llamamiento era el llamamiento del Dios Todopoderoso y Abraham sentía que él no podía argumentar, sino solamente decir: heme aquí, estoy a tus órdenes, dime lo que quieras tú, que yo estoy dispuesto, como soy tu siervo, dispuesto a hacerlo. No hubo argumento, no hubo un pretexto, no hubo nada, solamente obediencia a la voz de Dios. Todo esto, el cúmulo de estas cosas que Abraham hizo, hicieron que la vida de Abraham fuera bendecida y adquiriera el título de amigo de Dios. Hermanos, no argumentó, dijo: heme aquí. Como quien dice: aquí estoy para hacer tu voluntad. Cuando nosotros, hermanos, se requiere de nuestro servicio a Dios en cualquier área, siempre debemos de estar dispuestos a decir: heme aquí. Sí, sabemos que se van a sacrificar ciertas cosas, pero ama tanto a Dios que voy a decir: heme aquí, Señor. Y lo voy a hacer con gusto, lo voy a hacer con buen ánimo y lo voy a hacer con excelencia. Porque el trabajo para Dios, díganles, hermanos, se debe hacer con excelencia. Los grupos de alabanza aquí, el trabajo que tienen que hacer aquí, no lo están haciendo para ustedes, hermanos. Lo están haciendo, eso supongo, lo están haciendo para el Dios Todopoderoso. Y ellos lo tienen que hacer con excelencia, con la mejor disposición. Y si alguien no lo quiere hacer de esa manera, lo que puede hacer es bajarse. Amén. Porque Dios no quiere algo, hermanos, que no sea con excelencia, con toda la disposición. Así también puede ser en el campo de los sugieres. Voy a ir porque me toca, pero yo no quería ir. Yo voy a dar a la mano a los hermanos porque ya es costumbre. Dios les bendiga, hermano. No haga eso, quítese de allí. En el parqueo, y ahí viene el mismo hermano, y este hermano es un hermano que no le gusta que lo estacionemos aquí, pero hoy le voy a hacer mala cara. Entonces, hermanos, cuando hacemos eso, nosotros no estamos haciendo el trabajo con excelencia. Si algo tenemos que hacer para Dios, tenemos que hacerlo con el mejor agrado, porque a Dios es que estamos sirviendo. Aquí no servimos a ningún hombre, no servimos a ninguna persona. Aquí debemos de obrar con respeto y santidad, porque es a Dios nuestro servicio. Es a Dios y tenemos que hacerlo con excelencia. Los maestros tienen que hacer su trabajo con excelencia, lo mejor de ellos. Sé que somos débiles, sé, hermanos, que muchos quizás nuestras capacidades llegan a un límite, no lo vamos a hacer perfectamente, pero nos vamos a enfocar a hacer lo mejor de nosotros con la disposición para hacerlo bien delante de Dios. Si algo agradó a Dios en la actitud de Abraham, es siempre que Abraham dijo: heme aquí, Señor, da la orden que yo escucho lo que quieras. Le pidió cosas grandes y Abraham puso lo mejor de él. Cuando Dios nos pide algo a nosotros, ¿cómo hacemos nuestro servicio a Dios? Hermanos, recuerde que usted viene, y si Dios lo llama para algo, ese algo usted tiene que hacerlo con excelencia y con el mejor de los agrados. ¿Por qué? Porque ese trabajo es para Dios. Cuando lo hacemos, hermanos, con enojo, lo hacemos, hermanos, como queriendo, por solo a mí me mandan y yo voy a renunciar. Está bien, dio la palabra clave: renuncie. Dios no quiere un servicio así. Dios quiere un servicio con excelencia. Amén. Porque dice: todo lo que hagáis, de hecho o de palabra, hacedlo como para el Señor. Y para el Señor es lo mejor. El Señor no quiere, hermano, a alguien a la fuerza. El Señor no quiere a alguien que venga refunfuñando y no, que esta maestra me la va a pagar.
Dios quiere ese trabajo con excelencia. Abraham no argumentó. Abraham solo dijo: heme aquí. Aquí estoy, Señor. Por eso, hermano, las vidas van a ser bendecidas cuando nosotros, sin argumentar, hacemos en la medida de nuestra capacidad y de posibilidad, hacemos lo mejor para Dios. Claro, no somos perfectos, vamos a fallar, pero ya no es cuestión, porque imagínense que yo canto y se me va la nota por un lado. La cuestión ya no es culpa de Dios, ni culpa mía, sino que es culpa ya de, o pueden ser las cuerdas vocales, o puede ser la vejez, o puede ser que no tengo el tono. ¿Y cómo le puedo hacer? ¿Verdad? Pero ese ya no es un problema. Pero yo he querido hacerlo con toda la actitud, con todo lo mejor de mí. Pero yo, si fallo en ejecutar o en cantar o en servir, hermanos, eso es natural, pues. Podemos fallar en eso. Pero la intención, la manera como hacemos aquellas cosas, hermano, es muy importante en nuestra vida. Por eso Abraham, su actitud ante Dios, hermanos, lo ubicó en una posición de privilegio. Lo llamó Dios su amigo, el creyente Abraham. Este fue un llamamiento grande, hermanos, donde Abraham no argumentó, solamente obedeció. Y fue un llamamiento de urgencia. Vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí. Vete a la tierra de Moria. Y Abraham no argumentó y tenía razones para hacerlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos creen que Abraham tenía razones, humanamente hablando, hermanos, para decir no? Se trataba de su hijo. ¿Qué tal si le piden el suyo, hermano? ¿Verdad que tenía supuestamente, humanamente, razones como para poder negarse? Pero Abraham creyó en la fidelidad de Dios. Ahora, hermanos, para concluir, Dios quiere que el creyente no argumente ni dé muchos pretextos, solamente le crea a Dios y obedezca su palabra y haga su servicio de la mejor manera posible. Si aquel servicio que va a hacer puede parecer insignificante para otro, pero si lo hace de buena gana, eso cuenta como el que le dio 5 talentos. Recuerden la parábola: a uno se le dieron 5 talentos, a otro 2 talentos, a otro 1 talento. Se lo dio de acuerdo a la capacidad. Pero, hermanos, el premio, el elogio de parte de Dios, el pago de Dios, va a ser el mismo. Porque a cada quien se le da de acuerdo a su capacidad. Y alguien, por muy insignificante que parezca lo que hace, no se crea que es insignificante. Hágalo con todo el gusto, con toda la gana. Que cuando vean que usted hizo bien el trabajo, le van a encargar más. Amén. Dice la Biblia que al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, porque es mal administrador. Mire, a mí lo que me anda el privilegio de las flores, o el privilegio de no. Ningún servicio o privilegio lo llamemos insignificante, porque Dios, dentro del cuerpo humano, hermanos, todo lo que ha puesto, todo tiene su servicio. Y todo sirve. Yo siempre he dicho, hermano, que aún las uñas que parece que no sirvieran, usted sabe, no hay como rascarse, hermano, con las uñas. Cuando yo algunas veces me he quitado las uñas y tal vez me pego una picazón por acá y digo a rascarme con las yemas de los dedos, y yo todavía peor me va, tengo la sensación, no, yo quiero que... Pero cuando tengo las uñitas, hermano, todo fantástico. Cada situación en el cuerpo humano, por muy pequeña que sea, es valiosa. Si usted se quita las pestañas, hermano, tenga cuidado, no va a mirar. Andar así. Porque sirve, hermano, es esta cobertura que nos ayuda a una mejor visibilidad. Las cejas también nos ayudan para eso. Tóquese las cejas. Esos están puestos con un propósito. Hermanos,
cada cosa. ¿Qué cosa hay en su cuerpo humano cree usted de que como que no es tan valiosa? Todo, hermano. Y si Dios ha puesto todo en el cuerpo humano para el funcionamiento del cuerpo, todo es importante y valioso. Así es en el cuerpo de Cristo. Todo servicio que hagamos, todo trabajo que hagamos, hagámoslo con excelencia, hermanos, porque es valioso para Dios. Si usted lo hace con agrado, lo hace con alegría, hermano, usted va a ser bendecido, va a pasar a otro nivel. Dios reclama fe para los grandes actos de la vida. Dios pide esa fe. Hermanos, la fe tiene que ser probada. El amor nuestro hacia Dios tiene que ser probado. ¿Cómo va a ser probado? En las mismas experiencias y circunstancias de la vida. Se van a presentar momentos, hermano, donde usted tiene que probar ese amor a Dios. En el tiempo del Mundial de Fútbol, algunos tenían requerimientos para servir a Dios. Pero ¿cuántos dejaron su servicio a Dios? Porque iba a haber un partido muy importante. No, es que este no me lo puedo perder porque juega mi equipo y sabe los colores de la bandera. No digo cuál bandera, pero hoy juega que por nada del mundo me pierdo eso. Pero Dios es más importante. Amén, amén. Dios no le pidió a Abraham poca cosa. Dios no le pidió a Abraham un partido de fútbol. Dios le pidió a Abraham a su hijo. ¿Qué evalúas? Y Abraham dijo: amo a mi hijo, pero te amo a ti, Señor. Y porque te amo, voy a obedecer, a hacer aquello que me es difícil desprenderme, pero el amor tuyo es más grande que cualquier otra cosa. Te lo voy a ofrecer. ¿Qué va a sacrificar usted para poder obedecer los requerimientos de Dios? Su amor y su fe va a ser probada. Siempre, hermano, elija a Dios. Se va a ver confrontada con esa situación, pero Dios debe ser el primero en su vida. Sí, amén. Incline su rostro, hermano, en esta hora. Padre, te damos gracias en esta hora por concedernos el privilegio de poder servirte. No te hemos servido, Señor, como quisiéramos. Perdónanos, Padre. Ayúdanos y enséñanos a mantener siempre, Señor, esa relación contigo. A estar, Señor, muy sensibles a esa voz tuya para hacer las cosas que tú quieres que hagamos, Señor. Pido, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos, amigos que están en esta tarde. Yo sé, Señor, que han habido cosas, Señor, en las cuales ha sido confrontada nuestra fe. Quizás hemos tenido la oportunidad de sacrificar algo a fin de obedecerte, pero no lo hemos hecho. Quizás, Señor, no dejamos de atender aquello que nos gustaba tanto. No lo dejamos de hacer, aun cuando sabíamos que tú nos llamabas, Señor, a algo. Ayúdanos, Señor, para amarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. ¿Hay alguna persona aquí en esta tarde que ha asistido, ha visitado iglesias, ha oído mensajes por la radio, ha leído revistas cristianas, bueno, ha oído el evangelio, pero nunca ha hecho una decisión en su vida, la decisión de recibir a Jesús como su Salvador personal? Si no lo ha hecho, yo quiero decirle que el asistir a la iglesia y escuchar programas cristianos ha sido una buena parte de su vida, pero no es lo suficiente. Usted, para tener vida eterna y ser salvo, usted necesita hacer una decisión en su vida.
necesita recibir a Jesucristo en su corazón. ¿Hay alguna persona acá que nunca ha hecho esa decisión y en esta tarde con su mano levantada me dice: hermano, yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador personal? ¿Hay alguna persona que solamente ha asistido a la iglesia pero nunca ha aceptado a Jesús, pero en esta noche lo quisiera hacer? Ahí donde está, levante su mano. Yo voy a orar por usted. ¿Hay alguna persona acá que dice con su mano levantada: yo quiero aceptar a Jesús? O probablemente ya aceptó a Jesús, pero se ha alejado y hoy quiere retomar el camino. Lo que tiene que hacer es reconciliarse con Dios. ¿Hay alguna persona acá que quisiera retomar el camino? Aceptó pero se ha alejado y hoy quiere comenzar de nuevo, quiere reconciliarse con Dios. Levante su mano ahí donde está. Yo voy a orar por usted. ¿Hay alguien aquí que levanta su mano y dice: yo quiero reconciliarme en esta tarde? Gloria al Señor. ¿Ya todos? ¿Todo está bien? Entonces, hermanos, si no hay más, espero que el Señor les bendiga, les ayude y que sigamos adelante. Vamos a invitar. Dios les bendiga.